conmocionaron al país, como el de Lucio en La Pampa, en la provincia de Córdoba también de un chiquito autista, casos de maltrato infantil, terrible. Sí, la verdad impactante, más en esta época del año donde estamos todos tan susceptibles, sí. y que sucedan estos casos, la verdad que conmueven y lo vamos palpando nosotros en las redes sociales cada vez que se publica algo sobre las presuntas agresoras, todavía, bueno, imputadas ya, pero la gente, la verdad que es una lluvia, ¿no? Sí, de la bronca. Bueno, entonces, a ver, tenemos que ver qué tenemos acá también y no es lo mismo, obviamente, pero por eso queríamos hablar con el doctor. Así es, está en línea el juez de niñez, además de violencia familiar, el doctor Andrés Peretti, que le agradecemos la predisposición para charlar en esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, los saluda Franco Cervera, Oscar Romero, Melina Barbero, aquí en la mañana del periódico. ¿Qué tal? Buenos días Franco, Melina y Oscar, muchas gracias por contactarse. Doctor, además, por supuesto, de ser funcionarios judiciales, ustedes, de tener una responsabilidad allí en el marco de una institución tan importante como es la justicia, pero me imagino que también se ven conmocionados cuando se enteran de estas noticias. Hablábamos del chiquito Lucio de La Pampa, hace poquitos días un menor abandonado en la provincia de Córdoba con autismo, y si se dan también en nuestra región casos de maltrato infantil, también debe ser una gran conmoción, más allá de tener que afrontar judicialmente estos casos, ¿no? Por supuesto, son situaciones que realmente nos terminan afectando de manera transversal en el ejercicio propio de nuestra función, porque más allá de nuestro trabajo, de lo que implica en sí el ser, en este caso, funcionarios y empleados judiciales, hay una cuestión, por supuesto, sentimental muy fuerte, porque tenemos que tener presente que las víctimas en estos casos que se están divulgando a nivel mediático son causas de personas vulnerables y completamente vulneradas, con lo cual toda esta protección extra que se le tiene que dar a las personas con capacidades diferentes, o eventualmente, por supuesto, a los niños, niñas, adolescentes, no se está viendo, no se está manifestando, o por lo menos no está siendo palpado a nivel social. Doctor, bueno, por ahí ayer nos comentaba que tal vez no hay estadísticas puntuales sobre casos de maltrato, pero acá en su jurisdicción, digamos, pero ¿con qué situaciones se están encontrando o se está encontrando usted? Teniendo en cuenta que todavía por ahí estamos con los coletazos que fue dejando la pandemia, de lo que fue el encierro y casos que se dieron durante ese periodo también, ¿no? Sí, totalmente. Más allá de que no existe una publicación de lo que implica en sí estadística, como ha sucedido con las cuestiones de violencia doméstica, y de violencia familiar y de violencia de género, sí podemos tener una cuestión a lo que hace en sí a la función de nuestro juzgado, y ahí vimos realmente un crecimiento sustancial de lo que fue las cuestiones de violencia doméstica, cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, y hemos tenido un crecimiento muy exponencial de lo que fue la primera parte del año en comparación a la segunda. Es una cuestión para nosotros muy palpable, que la vivimos día a día. En la primera parte del año teníamos un promedio de un 10% de denuncias de violencia doméstica, en las cuales las víctimas eran niños. Por supuesto que un 1%, un 0,01 es muchísimo, pero realmente nos encontramos con otra realidad a partir del segundo semestre de este año, en la cual tenemos un 30% ya de denuncias de violencia familiar doméstica, en las cuales las víctimas son menores de 18 años. Cuando dice porcentaje, o sea, doctor, limpio, un 30%, sí. O sea, de todas las causas que tienen en el juzgado, claro, de eso niñez, representa que cada 10 denuncias, sí. Exacto, de cada 10 denuncias que ingresan al juzgado, 3 tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes. Mira. Y estamos hablando de qué tipo de hechos, si se puede caracterizar de alguna manera, cuáles son por ahí los que más sobresalen, si se quiere, al momento. Claro, imaginamos para llegar a la instancia de denuncia, claro, debe haber algunos episodios graves, doctor. No necesario, o sea, cualquier hecho de violencia, digamos, que represente un atentado contra la dignidad humana, un atentado contra la libertad, es un hecho para nosotros muy grave. Y porque nuestro trabajo como juzgado de violencia familiar y violencia doméstica es justamente tomar todas las medidas que tenemos a disposición, las medidas que nos da la ley, e incluso aquellas que no están específicamente en la ley, para lograr que esta violencia termine, que cese. Nuestro trabajo como juzgado de violencia
familiares de género no es lograr que digamos que haya ningún tipo de arreglo en lo que hace en sí al funcionamiento, sino que nosotros estamos para terminar con esa violencia. Y la gran mayoría de los casos que tenemos se termina replicando, como sucede también cuando las víctimas son mayor de edad y específicamente mujeres. La gran mayoría de la violencia que tenemos es violencia tipo psicológica, maltrato verbal o lo que es igual o peor, que es un destrato. Realmente son situaciones de ese tipo, y en un porcentaje, por supuesto, más o menos tenemos un 70% de cuestiones de violencia psicológica, y el 30% restante sí ya son cuestiones de violencia física, ya con golpes, con lesiones y demás. Así que esa es la estadística que estamos manejando en este momento. Doctor, ¿y cómo es el proceso de la denuncia? Y en este caso, ¿quiénes son los que por ahí más denuncian? Familiares o familiares no directos, sino pienso tíos, hermanos, o ¿cómo llega la denuncia al juzgado? Totalmente. La cuestión fundamental, Oscar, es saber que según la ley de violencia familiar, la ley de violencia doméstica, la obligación la tienen todos, la tenemos todos, digamos. La única diferencia que existe con los funcionarios públicos, con aquellos que trabajan en centros educativos, como puede ser personal docente o no docente, profesionales de salud, sean profesionales o no profesionales, la cuestión vinculada, por supuesto, con los funcionarios judiciales, con cualquier miembro del Estado, los clubes, las agrupaciones. La única diferencia es que todos tenemos la obligación de denunciar, con la particularidad, por supuesto, de que el incumplimiento por parte de los funcionarios públicos a su vez tiene una sanción penal. Es decir, tenemos una obligación legal de denunciar. Ahora, esta cuestión, y por eso es que quedó un poco la cuestión del Lucio atravesada, porque cuando suceden estas cuestiones de tristes, lamentables, gravísimas, por supuesto, con un resultado fatal que es completamente irreversible, hay que, lógicamente, que existe una efervescencia social para entender qué fue lo que falló, dónde estuvo el problema, qué se pudo haber hecho para evitar este tipo de resultado. Y por eso lo primero que ha sucedido, si estuvieron siguiendo un poquito este caso, fue que inmediatamente el Ministerio Público Fiscal de La Pampa comunicó que no hubo ningún tipo de denuncia. Eso es una cuestión que hay que tener presente, porque nosotros, hablo así en caso particular del Poder Judicial, intervenimos únicamente frente a denuncias. Si no tenemos denuncia, no tenemos ningún tipo de posibilidad de conocer qué situación están pasando los menores de 18 años en este caso. Y lo otro que surgió en los medios de comunicación, en el caso particular de Lucio, es que fue atendido 5 veces entre diciembre del 2020 y enero del 2021 por distintos centros de salud, en los cuales tenía lesiones graves, fracturas, traumatismo, lo cual demostraba también y nos muestra un poquito, sin por supuesto tener el ánimo de deslindar ningún tipo de responsabilidad, sino que todo lo contrario, marcar cuál es la obligación que tenemos nosotros. También entender que los centros de salud son fundamentales para detectar este tipo de violencia. Claro, ahí tendría que haber denunciado los profesionales de salud, doctor, ¿no? Por supuesto, claro. Franco, esto es una cuestión en la cual uno no tiene un conocimiento pleno de la causa, qué fue lo que pasó, quién intervino, quién no. Nosotros leímos solamente lo que pasa en los medios de comunicación, y lo primero que sucedió, por eso lo quería resaltar, es que el Ministerio Público Fiscal de La Pampa dijo: acá no hay denuncia de maltrato. Como diciendo, lo que puede haber sucedido en otro ámbito que no es el propio del Poder Judicial. Eso no implica, repito, deslindar responsabilidades, sino que es tener presente que esta cuestión de la violencia, del maltrato contra la niñez, no solamente involucra al Poder Judicial, sino a todos los actores sociales. Todos alguna vez somos testigos o pudimos haber sido testigos de alguna cuestión de maltrato, y por eso invitarlos a todos aquellos que están escuchando esta nota, la importancia que tiene de asumir este compromiso social, de proteger a los niños, niñas, adolescentes que necesitan una protección especial. La idea del mejor no me meto, no digas nadie puede hacer nada, no es una realidad que se condice con lo que implica en sí un compromiso social para evitar situaciones como la del uso y como muchas otras que existen a nivel país. Importante eso que menciona, doctor, esto de no me meto, no es mi familia, no te metas porque no es cuestión tuya, todo lo contrario, hay que denunciar, porque después se llega tarde, lamentablemente, ¿no? Y doctor, ¿dónde por ahí, para darle a la audiencia, dónde pueden acercarse, dónde pueden llamar para ver si se detectan este tipo de situaciones por ahí, que alguien pueda, tener una salida, tener alguna opción de intervención de la justicia o la policía o lo que fuere? Es muy importante remarcar, Oscar, dos cosas. Primero, los lugares donde se pueden denunciar,
por supuesto que es la unidad judicial, que es Libertador Sur y Libertad, donde funciona la policía, más allá de que está físicamente en el mismo lugar, es una oficina independiente, no depende de la policía, sino que depende directamente de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, con lo cual más allá de estar físicamente es una oficina completamente distinta, con la cual los atienden sumariantes con experiencia, con capacitación en este tipo de cuestiones a la hora de tomar la denuncia. El segundo lugar que ha sido muy importante es el Pueblo de la Mujer, que está en Avellaneda 648, lo que es la residencia infanto-juvenil, que antes se llamaba la Casa del Niño. Sí, Ahí en ese lugar también se reciben denuncias de todo tipo, más allá de las cuestiones de género. Es muy importante saber que es una boca que nos permite también recibir denuncias. Y también un 0800, el 0800 888 9898, que permite, al igual que la unidad judicial y al igual que el Pueblo de la Mujer, la posibilidad de realizar denuncias anónimas. Entonces esta cuestión del miedo que pueden llegar a tener o por algún tipo de represalia o alguna cuestión de decir, no, bueno, a mí no me gusta ir a la unidad judicial porque no tengo la privacidad necesaria, o la misma desconfianza que puede existir en el sistema, somos conscientes de que eso puede pasar, a lo mejor telefónicamente uno se puede llegar a lograr este mismo objetivo. Muy bien. Antes de fin de año, doctor, lo vamos a comprometer a que venga aquí al estudio para poder charlar más en profundidad de este y otros temas más, pero para no hacérsela tan larga, porque sabemos que tiene una mañana con tarea, con diferentes actividades, solamente destacar, porque justamente fue resaltado en estas últimas jornadas por algunas noticias que van de la mano del lenguaje claro en las resoluciones, en las sentencias, en los fallos que disponen desde el juzgado. Bueno, destacar y explicarle a la gente, ¿no?, qué significa esto del lenguaje claro para que aquellos que lo reciben puedan comprenderlo y que, por cierto, hace poquitos días decíamos con la carta esta que trascendió de una niña de San Francisco que le envió al juzgado de menores, ha sido resaltado usted. Bueno, muchas gracias por supuesto por el reconocimiento. La corriente o la idea de utilizar lenguaje claro en las resoluciones judiciales no deja de tener sinceramente efectos positivos que uno no lo espera. Realmente siempre, cada vez que tenemos que intervenir y utilizar lenguaje claro, que lo venimos utilizando prácticamente en mi caso de la asunción del juzgado en 2019, siempre excede nuestras expectativas, porque uno no sabe cuál va a ser el resultado de cómo se lo va a tomar, cómo lo va a entender la persona que lo recibe, y tiene todos los beneficios. No le hemos encontrado hasta ahora ningún tipo de mérito en todo esto, sino que todo lo contrario. Realmente el utilizar lenguaje claro es una forma más de lograr lo que siempre buscamos como Poder Judicial y como personas, y es la idea en sí de lo que es la igualdad real, o sea, la igualdad que termina trascendiendo lo que dicen las normas. Muchas normas muchas leyes pueden parecer justas en su letra, pero en realidad tenemos que ir un poquito más allá y fortalecer la idea de igualdad real. La utilización del lenguaje claro es un esfuerzo extra que tenemos que hacer no solamente el Poder Judicial, sino todas las reparticiones del Estado, para legitimar nuestra función y dotar al Poder Judicial de mayor confianza, mayor seguridad, de mayor previsibilidad, porque mientras más claros seamos, más calidad tengan nuestras decisiones, más eficacia vamos a tener, vamos a lograr llegar a muchísima más gente y vamos a elevar la comprensión de los textos, vamos a tener mayor acceso a la justicia, un mejor servicio a la justicia, y como dice uno de los titulares del Comité de Lenguaje Claro, que trabaja desde el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, es esta idea de generar puentes, de humanizar mucho más la justicia, es hablar de cortesía, es hablar de empatía, y más allá, por supuesto, de lograr en sí una cuestión de lo que hace la transparencia de nuestra gestión, de rendir cuentas y de gestionar estas expectativas ciudadanas sobre lo que puede hacer el Poder Judicial, sobre lo que debe hacer y sobre lo que no puede y no debe hacer. Es muy importante tener presente particularmente la idea de lo que son el poder simbólico de las resoluciones jurídicas en las cuales se trabaja con lenguaje claro, porque si nosotros somos claros cuando hablamos, vamos a lograr que más personas confíen en el sistema de justicia. Si no somos claros, existe esta idea de esta justicia oscura, retrógrada, encerrada en despachos, que realmente todo este tipo de cuestiones que implican en sí la clarificación del lenguaje, así como también el contacto permanente que tenemos con
con niños, niñas, adolescentes, de carácter personal y demás, y utilizar todas las herramientas que tenemos para ser claro, nos va a ayudar a mirar al destinatario el mensaje y a las personas que vienen al Poder Judicial a pedir una colaboración. Nosotros somos funcionarios públicos y las personas que vienen al Poder Judicial no vienen de shopping, no vienen a dar una vuelta, vienen porque necesitan una solución ante un conflicto que es un conflicto tipo interpersonal, o sea, son cuestiones personales. Y mirar, por supuesto, a la persona que viene a buscar en sí un resultado y explicarle con lenguaje claro, muchas veces, aun cuando el resultado que estén esperando no es el que quieran, no, por supuesto que nos ayuda y nos legitima. Doctor, yo quería consultarle, pero esto, a ver, hablando entre nosotros, por ejemplo, costó, digo, porque su carrera como la de juez y de abogado, letrado, está llena de tecnicismo, de palabras complejas. Me imagino que volver para atrás, tratar de clarificar las cosas, por ahí costó un poquito, hay que adaptarse, hay que trabajarlo mucho. ¿Cómo lo van llevando? Sí, totalmente. Es un giro copernicano, un giro de 180 grados que termina en, digamos, implicándose un cambio en lo que hace al día a día, porque es una materia o una competencia que nosotros no tenemos en la facultad. O sea, nosotros cuando salimos de la facultad, de hecho, cuando uno va a rendir un examen, se lo premia el que sabe, el que habla más difícil, ¿no? Y bueno, y acá estamos hablando del otro lado, acá estamos completamente del otro lado, y es una cuestión que puede llegar a generar muchísima resistencia, pero no la hemos tenido en el juzgado. En el momento que ingresó, que me tocó ingresar al juzgado, al contrario, hemos tenido una receptividad absoluta en lo que hace estos temas, y algo que incluso en aquellas personas que pueden llegar a generar algún tipo de resistencia, porque están acostumbrados a hacer la cosa de una manera y cambiarla implica salir de su zona de confort. De todas maneras, cuando se ve el resultado y cuando se analiza cuál es la situación que puede llegar a pasar, realmente es muy positiva. Hemos tenido audiencias, Oscar, penales juveniles, en las cuales cuando se le dedica el lenguaje claro al joven imputado, que eventualmente fue declarado responsable de un determinado delito, cuando uno se presenta y le dice: hola, Oscar, soy Andrés, juez penal juvenil, y nos mira y le dice: sí, doctor, ¿qué necesita? O sea, llegamos a tener ese tipo de conexión incluso, y tener a la persona completamente atenta y abocada y escuchando, porque saben que le estamos hablando, es justamente eso, le estamos hablando a ellos. Si uno se sienta en una audiencia, en un juicio, en un debate, por ejemplo, penal juvenil, en el cual tiene que alegar el fiscal, tiene que alegar la defensa, eventualmente los asesores de niñez, y todas las partes que forman en sí, que integran el juicio, probablemente el imputado, así como también la víctima, ¿no?, terminan siendo espectadores. Claro. Pero si uno los involucra en este proceso, son los protagonistas, repito, ¿no? Más allá que el resultado no siempre es el que esperan, y más allá del acierto o desacierto de nuestras resoluciones, estamos siendo más humanos, más personales, más empáticos y prestando un servicio de justicia que es más personalizado. Muy bien, excelente, doctor. No lo molestamos más por ahora, y en cualquier momento vamos a estar charlando más acerca de estos temas que son realmente interesantes, y poder dialogarlos de esta manera. Eso es para destacarlo también. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Franco, Melina y Oscar. Ahí escuchamos, el doctor Andrés Peretti, el juez de menores, de familia, aquí de San Francisco, Andrés Peretti, haciendo referencia, ¿no?, a los casos de maltrato infantil, que por cierto nos vemos conmocionados a nivel país con estas situaciones. Para prestar atención, el dato: